Hola, soy Marina Gil de la División de Recursos Naturales y hoy les voy a hablar sobre las herramientas del MEDEA. Vamos a ver por un lado cuáles son las herramientas del MEDEA y qué utilidad tienen, y por otro cuál ha sido el uso y la aplicación de estas herramientas en algunos países de América Latina y el Caribe. El MEDEA tiene 4 grandes tipos de herramientas: el conjunto básico de estadísticas ambientales, la JADEA o herramienta de autodiagnóstico de estadísticas ambientales, los manuales del conjunto básico de estadísticas ambientales, que por el momento solo están disponibles en inglés, y la matriz que vincula el MEDEA con los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En primer lugar, el conjunto básico de estadísticas ambientales. El conjunto básico es una lista comprensiva, pero no exhaustiva, de todas las estadísticas ambientales que nos ayuda a organizarlas. El conjunto básico se organiza en 3 niveles, de acuerdo a la relevancia, la disponibilidad y el desarrollo metodológico de las estadísticas ambientales que contiene cada uno de esos 3 niveles. El primero de estos niveles, nivel 1 o conjunto mínimo, core set, es el nivel recomendado para que los países inicien el trabajo de sus estadísticas ambientales. El nivel 2 incluye estadísticas ambientales que son también prioritarias y de relevancia en la mayoría de los países, pero que requieren algún grado mayor de inversión de tiempo, de recursos o de desarrollo metodológico para poder ser producidas. Y por tanto, después el nivel 3 es aquel que incluye estadísticas ambientales que pueden o no ser de tanta prioridad o que requieran un grado mucho mayor de desarrollo metodológico para poder ser producidas en cada uno de los países. En esta diapositiva podemos ver cómo se estructuran los 3 niveles del conjunto básico. Todo el conjunto básico tiene 492 variables estadísticas ambientales. Si lo vemos por niveles o por componentes, podemos ver los distintos subgrupos, el número de variables que hay en cada uno de ellos. Por ejemplo, el conjunto mínimo o nivel 1 tiene 107 variables de estadísticas ambientales. Aquí podemos ver un ejemplo del conjunto básico para el componente 4 de eventos extremos y desastres. Podemos observar que la lista de variables estadísticas ambientales se estructura de acuerdo a los niveles 1, 2 y 3. El nivel 1 se ve en texto en negrita como conjunto mínimo, el nivel 2 en texto regular y el nivel 3 en texto en cursiva. De manera que una estadística ambiental del conjunto mínimo o nivel 1 podría ser el tipo de evento extremo y desastre. La siguiente herramienta es la JADEA o herramienta de autodiagnóstico de estadísticas ambientales. ¿Qué es la JADEA? Es un instrumento que está constituido por una serie de cuestionarios y que debe ser llenado en forma interinstitucional. Con él se compila la información relevante sobre, por un lado, la demanda y por otro lado, la oferta de estadísticas ambientales básicas en cada uno de los países. Nos ayuda también a identificar los organismos responsables de producir las estadísticas ambientales existentes en cada país y nos puede llevar a un diagnóstico de brechas entre demanda y oferta. Esto sirve para empezar a desarrollar un plan nacional de estadísticas ambientales. Además, la JADEA nos permite comparar el listado del conjunto básico de estadísticas ambientales, las aproximadamente 500 estadísticas ambientales contenidas en el MEDEA, con las que están realmente presentes en cada uno de los países y en los objetivos de las políticas públicas nacionales y también en los requerimientos de los reportes ambientales internacionales. Al identificar las estadísticas ambientales relevantes que no se producen, se construye un listado de variables estadísticas ambientales que necesitan ser desarrolladas en un país. La JADEA se estructura en 2 grandes bloques. El primero es la dimensión institucional y hace un diagnóstico sobre la dimensión institucional en cada uno de los países. Y el segundo es un diagnóstico a nivel de tópico estadístico y de estadísticas individuales. El primero, el de tópico estadístico, está orientado a capturar la información a un nivel relativamente agregado, y el diagnóstico a nivel de estadísticas individuales está totalmente orientado a capturar la información que concierne a todo el conjunto básico de estadísticas ambientales.
Aquí tenemos el ejemplo de cómo es la JADEA, cómo es el cuestionario para la dimensión institucional y cómo es la matriz que se debe completar a nivel de tópico estadístico o de estadística individual. Es una matriz muy detallada donde vamos respondiendo cada una de esas preguntas para cada una de las variables del conjunto básico. Tenemos otra herramienta que son los manuales del conjunto básico de estadísticas ambientales. Estos manuales proveen una metodología o una hoja metodológica para ciertos conjuntos de estadísticas dentro del conjunto básico de estadísticas ambientales. Es decir, seleccionan un grupo de estadísticas y de variables que tienen algo en común o que están relacionadas y generan un manual para su construcción. Estos manuales tienen una breve introducción sobre cómo funciona cada uno de ellos y cada hoja metodológica que está contenida en estos manuales, describiendo cada uno de sus campos, contenidos, cómo está organizada, etc. Y proveen, por tanto, un conjunto de hojas metodológicas para distintas estadísticas ambientales que pueden ser por subcomponente o tópico principalmente. Además, también compilan una selección de prácticas nacionales utilizadas en la recolección y compilación de estadísticas ambientales de este tema en cuestión. Este es uno de los ejemplos de los manuales del conjunto básico de estadísticas ambientales, el de desechos, por ejemplo, o el de recursos energéticos. Ambos presentan primero una tabla con las estadísticas ambientales contenidas en cada uno de los manuales y luego van presentando los distintos campos de la hoja metodológica explicando el desarrollo de este tipo de variables estadísticas. Por último, presentan algunos usos y diseminación y ejemplos de los indicadores que se pueden construir con estas estadísticas. Como ejemplo, podemos ver la relación entre el indicador ODS 14.1.1, que es el índice de eutrofización costera y densidad de desechos plásticos flotantes, con el MEDEA. Para construir este indicador necesitamos encontrar las variables estadísticas en el componente 1, subcomponente 1.3 de calidad ambiental, tópico 1.3.3 de calidad del agua marina y estadísticas 133A, 133H y 133H1. Estas corresponden con niveles de concentración de nitrógeno, niveles de concentración de fósforo, cantidad de desechos plásticos y otros desechos en el agua marina. De esta forma, vemos cómo se vincula un objetivo e indicador específico del ODS. La matriz tiene esta forma, por ejemplo, para el ODS 15. Vemos que el indicador 15.1.2 de proporción de sitios importantes para la biodiversidad que están cubiertos por áreas protegidas se podrá construir con estadísticas del MEDEA del componente 1 que tienen que ver con áreas protegidas, ecosistemas característicos, área de ecosistemas, etc. A modo de síntesis, podemos decir que el MEDEA es un marco estadístico ambiental multipropósito que organiza y facilita la producción de estadísticas ambientales en los países. En primer lugar, la herramienta del conjunto básico de estadísticas ambientales es un conjunto referencial para que los países puedan utilizarlo. Después, la JADEA es la herramienta de autodiagnóstico que sirve precisamente para diagnosticar qué se produce y qué hace falta producir de estadísticas ambientales en cada país según las prioridades nacionales y el requerimiento de indicadores internacionales. De ahí se puede empezar a construir un Plan Nacional de Desarrollo de Estadísticas Ambientales. Los manuales del conjunto básico describen exhaustivamente cómo construir series estadísticas ambientales en cada tópico o subtópico de componentes del conjunto básico de estadísticas ambientales. Y por último, la matriz de correspondencia entre los indicadores de los ODS y el conjunto básico de estadísticas ambientales va a permitir determinar qué estadísticas ambientales son necesarias para construir estos indicadores de la Agenda 2030. Ahora vamos a ver el uso y aplicación del MEDEA y de sus herramientas en los países de América Latina y el Caribe. Es importante mencionar que tanto el MEDEA como todas estas herramientas y las que están disponibles en español también se pueden encontrar en la página de la División de Estadísticas de Naciones Unidas, como pueden ver en esta diapositiva.
Como ejemplo de países en la región tenemos el Sistema Integrado de Estadísticas Ambientales de Ecuador, que está en línea, donde se puede consultar todas las estadísticas ambientales disponibles de acuerdo a los componentes del MEDEA. Si navegamos por su sistema, vemos que las estadísticas de Ecuador están organizadas de acuerdo al componente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del MEDEA, y dentro de esto hay distintas subcarpetas con los subcomponentes. Estos sistemas también son interesantes para poder ver resultados de ciertas estadísticas ambientales de los países a través de gráficos. En este caso vemos el área bajo conservación y manejo ambiental en Ecuador. Por último, otros países como Guatemala han utilizado el MEDEA para organizar su compendio estadístico ambiental anual, de manera que cada capítulo está organizado de acuerdo al conjunto básico de estadísticas ambientales, el MEDEA. Muchísimas gracias por ver este video.